Muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy 4 de la tarde en punto comenzamos con esta cuarta mesa intitulada Vínculos Sino-Latinoamericanos. Entre nuestro panel de expertos está la profesora Yvonne Virginia Campos Rico, la doctora Elodie Brum y el doctor José Luis León Manríquez. Me voy a permitir leer la semblanza de cada uno de ustedes en conjunto para empezar con las ponencias. Tendrán un tiempo de 15 minutos para al final tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Yvonne Virginia Campos Rico es egresada de la licenciatura en Etnografía por la ENA y cuenta con maestría y doctorado en estudios de Asia y África, especialidad China, por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Entre sus líneas de investigación ha analizado las relaciones interétnicas y la etnicidad en China en los siglos XIX y XX, así como fenómenos políticos sociales en México moderno vinculados a la presencia china en nuestro país, tales como el antichinismo y la violencia xenofóbica en México. La formación de la comunidad china en México AC y la historia del barrio chino de la Ciudad de México como un espacio de expresión de la identidad china en la ciudad. Forma parte de Integra, red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina, de la LADA, y de la Red Académica Latino e Hispano-Americanista sobre Estudios Sinológicos, con sede en la Universidad de Costa Rica. De 2017 a 2019 realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es candidata a investigador nacional por el SNI y actualmente es profesora investigadora en el Centro de Estudios Políticos y Sociales del Colegio de Tlaxcala. La doctora Elodie Brum es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es doctora en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales de la Sciences Po Paris. Sus líneas de investigación se centran en las relaciones sur-sur, la participación de América Latina en las Naciones Unidas y las políticas exteriores de esta región. Entre sus publicaciones más recientes destaca El cambio internacional mediante las relaciones sur-sur, los lazos de Brasil, Chile y Venezuela con los países en desarrollo de África, Asia y el Medio Oriente, publicada por el Colegio de México en 2018. José Luis León Manríquez es doctor en Ciencia Política por la Columbia University de Nueva York. Se ha desempeñado como profesor e investigador de distintas instituciones académicas en México, Estados Unidos, América Latina y Asia-Pacífico. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano por 14 años y fue director académico del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido asesor de los secretarios de Relaciones Exteriores y Salud, así como del consejero presidencial para la Seguridad Nacional en México. Igualmente, ha realizado trabajos de consultoría para distintas entidades públicas y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico y el PNUD. Como especialista en temas asiáticos e internacionales, ha participado en más de 350 conferencias, seminarios, coloquios y congresos en los 5 continentes y ha publicado más de 100 artículos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales e internacionales. Es autor o coordinador de 13 libros, entre los que destaca China Engages in Latin America, Tracing the Trajectory. Actualmente es profesor investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco e investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Les damos la más cordial bienvenida a los expertos. Comenzamos. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, profesora Marisela, por la organización. Eduardo, gracias por la invitación. Vamos el día de hoy a charlar un poco acerca de las comunidades chinas de ultramar y la presencia de China en Latinoamérica. Me voy a permitir leer para ser más precisa con los tiempos también.
La inmigración china es, sin lugar a dudas, uno de los movimientos diaspóricos más numerosos y dispersos en el mundo. Hoy en día hay inmigrantes chinos en todos los continentes y se estima que históricamente al menos 60 millones de personas de origen chino han migrado y viven en algún país fuera de China. A estos inmigrantes deben sumarse sus descendientes, quienes a través del tiempo han creado comunidades chinas alrededor del mundo y que representan los espacios de expresión identitaria que mantienen vivo el imaginario de China, manteniendo y rescatando costumbres, prácticas y conocimientos provenientes de la cultura de sus ancestros chinos. Conocidos con el nombre genérico de chinos de ultramar, los inmigrantes chinos constituyen un flujo constante de personas que al salir de China hacia el mundo llevan no solamente sus habilidades y fuerza de trabajo que apoyará el desarrollo de múltiples regiones, sino también su cultura e interpretaciones de lo que es China, por lo que, quizás sin pensarlo, se convierten en los emisarios de la cultura china en el mundo y con ello adquieren una identidad asociada a su calidad de inmigrante chino. En esta ocasión charlaremos sobre el fenómeno de la migración china en el mundo, reflexionando en su peso social en las sociedades receptoras y en el cambio de percepciones sobre su identidad, en la importancia que reviste su presencia mundial para las políticas sociales de la República Popular China. La región que más migrantes chinos ha recibido en el mundo es el sureste asiático. Hoy en día hay aproximadamente 9 millones de ellos en Tailandia, representando el 11% de la población de este país. Malasia, Indonesia y Singapur le siguen con 7 millones el primero y 2.8 millones los segundos. Hay cerca de 6 millones repartidos entre Corea del Sur, Birmania, Filipinas, Vietnam, Camboya y Laos. Del lado americano, en Estados Unidos se calcula que hay 4 millones, en Europa hay 2 millones, ubicados principalmente en Francia, Reino Unido e Italia, y en Canadá aproximadamente 1.8 millones. Australia suma aproximadamente 1.2 millones y Nueva Zelanda más de 230,000. En el continente africano se calcula que hay 1 millón de chinos, concentrándose más de la mitad de ellos en Sudáfrica. En Latinoamérica, la diáspora china cuenta también con un número considerable de personas. En total, se calcula que hay más personas de origen chino en América Latina que la suma de europeos, oceánicos y africanos. En Perú, que celebra este año el 170 aniversario de la inmigración china al país, se calcula que hay aproximadamente 800,000 personas de origen chino. Los datos varían entre 600,000 y 1 millón. Lo que le otorga el perfil de el país más chino de América Latina. Por su parte, en Brasil hay más de 200,000, en Venezuela hay más de 50,000, en Paraguay 40,000, Argentina y Panamá con menos de 30,000, seguidos de Costa Rica con 20,000. En México, según datos del INEGI, residen menos de 1 millón de extranjeros, de los cuales entre 10 y 11,000 son chinos, según el Instituto Nacional de Migración. Es decir, apenas el 1% de la población extranjera en el país, cifra que aparentemente va en aumento, pues en 2013 más de 14,000 personas de origen chino obtuvieron permisos de residencia permanente en México. Estas cifras hablan particularmente de los movimientos migratorios recientes. Sobre las migraciones históricas de chinos a México, los flujos fueron cambiantes. Las cifras anuales registraron sus números máximos a finales de la década de 1920, cuando se registraron más de 24,000 inmigrantes de origen chino. Por lo tanto, se observa que en nuestro país la cantidad de inmigrantes chinos no es comparable en números con otros países de la región como Perú. Se sabe que las migraciones chinas son muy antiguas y que éstas registraron flujos masivos durante la segunda mitad del siglo XIX en virtud de la abolición de la esclavitud africana. El dominio imperial europeo requirió de mano de obra china en todos los continentes, por lo que los flujos migratorios de trabajadores chinos se establecieron eficientemente hasta inicios del siglo XX. El término chinos de ultramar es, hoy en día, el más usado tanto en el lenguaje coloquial manejado por los medios de comunicación como por las instituciones chinas en su traducción
de los términos que usan hoy en día para referirse a los inmigrantes chinos. Los medios y motivaciones para migrar permiten observar tres, digamos, tipos o tiempos de inmigración, siguiendo la tipología que hace José Luis Chong. La primera sería la migración tradicional, esta relacionada con las actividades comerciales allende las fronteras del Imperio Chino, que se realizaban al menos desde tiempos de la dinastía Tang, al menos. Esta migración llevó a muchos comerciantes chinos a asentarse en la península de Indochina y en espacios insulares como Sumatra, Filipinas, Japón y también al norte en Corea. La actividad de estos comerciantes chinos tomó relevancia para Occidente a partir de la instauración del tornaviaje del Galeón de Manila en los siglos XVII y XVIII, actividad que para Evelyn Hu de Hart resultó en la fundación del primer barrio chino de América en Manila, al considerar a las Filipinas como parte de las posesiones españolas de las Américas. El segundo tipo es el comercio de coolies, que se deriva de las condiciones sociales imperantes en el siglo XIX relacionadas a la presión colonial de los imperios europeos y a la grave situación sociopolítica y económica que al final de la dinastía Qing mantenía a millones de chinos en la búsqueda de mecanismos de supervivencia. El tercer tiempo es la emigración voluntaria, es la emigración voluntaria, realizada por sujetos con vínculos políticos y económicos que migraban permanentemente o temporalmente desde fines del siglo XIX y hasta la instauración del gobierno del Kuomintang. Esta migración se caracteriza por establecer redes económicas de interés político, pues muchos de estos migrantes apoyaban económicamente al movimiento nacionalista y solían tener conflictos entre grupos que en ocasiones se desbordaban hacia la esfera pública. Estas tensiones generaron una imagen negativa de estos migrantes que se fue mejorando con el paso del tiempo. Ahora, siguiendo a Wang Wungu, en el periodo moderno, es decir, en los siglos XIX y XX, ha habido 4 patrones principales de emigración que se traslapan en tiempo y en otros aspectos, pero que son fácilmente identificables según el autor. El primero es el patrón del comerciante. Estos comerciantes o artesanos que migran al extranjero o envían a sus colegas, agentes o miembros de sus familias extendidas o clanes a trabajar por o para ellos y sentar bases en puertos, minas o ciudades comerciales. Esto les permite criar familias locales que continúen con los negocios, aunque los migrantes iniciales no permanezcan. Mientras más exitosos en su asentamiento, menos probablemente abandonan su identidad china, aunque si existe una fuerte presión política en el lugar del asentamiento, podrían abandonarla y convertirse en notables locales. Es el patrón predominante en el sureste de Asia y puede ser estudiado desde al menos la dinastía Song. Se llama o lo llama con el término chino de Huashang. El patrón del coolie, que en chino se refiere al Huagong, deriva de la migración de grandes cantidades de trabajadores, normalmente hombres de origen campesino, trabajadores sin tierra y pobres urbanos. Poco frecuente antes de 1850, incrementó dramáticamente durante la fiebre del oro en Norteamérica y en Australia, aunque esto no determinó su patrón de asentamiento. Fue más importante el fenómeno coolie, asociado con las economías de plantaciones agrícolas y con los inicios de la industrialización, especialmente la construcción de vías férreas en Norteamérica. Es un patrón transicional porque una gran proporción de los trabajadores regresaron a China una vez acabados sus contratos, y también porque este patrón funcionó durante poco tiempo, es decir, desde fines del siglo XIX y perduró hasta la década de 1920 en el sureste de Asia. Es un patrón muy significativo históricamente, en especial en América y en Oceanía. El tercero es el patrón del peregrino o forastero, que identifica como Huaqiao, y señala la necesidad de clarificar el término y definirlo, ya que se refiere de manera general a los chinos de ultramar. Casi desde que inició su uso a fines del siglo XIX, comenzó a tener una carga política, legal e ideológica. Se aplica a los Huagong y a los Huashang, así como a profesionistas y personas que se han dedicado a promover una mejor conciencia sobre la cultura china y sus necesidades nacionales. El término sustituyó a una gran cantidad de otros términos usados también, como Huarren, entre muchos otros. Finalmente, el patrón del descendiente o reemigrante, identificado como Huayi,
Se refiere a los descendientes de chinos que, siendo migrantes iniciales en algún país o descendientes de este migrante inicial, migran a otro, en donde son considerados extranjeros aunque adquieran la nacionalidad. Es decir, son ciudadanos o nacionales con origen chino, por lo que son considerados extranjeros, pero no tienen un origen que los identifique como Huakung o Huashan. Bien, cabe destacar que el término chinos de ultramar como término genérico tiene diversas interpretaciones que varían dependiendo del espacio geográfico en donde éstas se apliquen. Aquí habría que pensar un poco en lo que sucede en el sureste asiático, en donde la clasificación poblacional incluye categorías étnicas para los chinos. Entonces, en este caso, los chinos dejan de ser extranjeros para convertirse en chinos, digamos, étnicamente chinos, y no son, por lo tanto, vistos como un grupo necesariamente extranjero, como sí sucede en el caso de América Latina, en Estados Unidos. Bien, de acuerdo con la información, para ir cerrando, de acuerdo a la información de las Naciones Unidas, la inmigración china al iniciar el siglo XXI elige como destinos mayoritariamente países con un desarrollo económico sobresaliente, como los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y los patrones de migración china actuales están definidos, por una parte, por los profesionistas y estudiantes que buscan espacios de desempeño o estudio, y también se han incrementado los inmigrantes con perfil de emprendedores e inversionistas. Aunque, por supuesto, y pues lamentablemente, hay un número importante, aunque indefinido, de inmigrantes que se insertan en flujos de tráfico ilegal de personas con destinos a Estados Unidos y Europa. En cuanto a la relación actual que tiene la República Popular China con las comunidades de ultramar, pues hay que recordar que desde su fundación en 1949, el gobierno de la República Popular China dedicó un espacio a la atención de las comunidades chinas de ultramar. La existencia de migrantes chinos en todo el mundo ha sido uno de los espacios de vinculación más directa que China ha tenido con el exterior, aunque es importante reconocer que esta relación tuvo que cultivarse paulatinamente, ya que los migrantes históricos salieron de China en un momento en el que la República Popular aún no había sido fundada, por lo que sus vínculos y lealtades no necesariamente estaban con el régimen maoísta. Esta circunstancia, por supuesto, significó para el gobierno de la República Popular China el establecimiento de lazos con los migrantes a través de representaciones políticas de embajadas que fueron abriéndose en la medida en que la República Popular China establecía relaciones diplomáticas cada vez con más países. La Oficina de Asuntos de los Chinos en el Extranjero del Consejo de Estado de la República Popular China ha sido la responsable de establecer contacto con las comunidades chinas de ultramar en todo el mundo. Esta oficina fue precedida por el Comité de Asuntos de los Chinos en el Extranjero, que fue fundado desde el año mismo de la fundación de la República Popular China en 1949. A partir del actual gobierno del presidente Xi Jinping, se plantea una reestructuración enfocada a dar un nuevo énfasis al trabajo del Frente Unido. En 2015 fueron presentadas una serie de estrategias supervisadas por el Departamento de Trabajo del Frente Unido, mediante las cuales el Partido Comunista Chino busca fortalecer su autoridad y legitimidad en sectores poblacionales estratégicos, entre los cuales se encuentran los chinos de ultramar. El Frente Unido se convierte así en un elemento central para la instauración de la principal estrategia de relaciones exteriores del país, la iniciativa Franja y Ruta. El objetivo es mejorar la competencia diplomática china en la elaboración de normas, el establecimiento de agenda y propaganda de la comunidad internacional con el fin de mejorar su influencia en la gobernanza global, así como su poder blando. De esta manera, en 2018 se anunció que la Oficina de Asuntos de los Chinos en el Extranjero se transferiría al Departamento de Trabajo del Frente Unido, para hacerla corresponder con el mayor interés del gobierno chino en atender los asuntos relacionados con los chinos de ultramar en una política dirigida a llamar su interés como ciudadanos chinos que representan a la República Popular China en el mundo y a no romper sus lazos con China, incluso si tienen ya alguna nacionalidad distinta a la China. Las posibilidades de éxito de esta interacción pues depende en gran medida recae en la diversidad de circunstancias que presentan las comunidades, dependiendo del país y la región en la que se encuentren, así como el perfil de los inmigrantes.
porque tenemos, por una parte, a los migrantes históricos que todavía, digamos, que vivieron el problema del racismo, el problema de migrar de un país comunista en medio de la Guerra Fría. Y tenemos por el otro lado a los inmigrantes jóvenes que se sienten orgullosos de su país, que están profundamente vinculados con este país que es poderoso, que es económicamente sobresaliente en el mundo, y son visiones contrapuestas. Entonces, falta ver cómo estas comunidades en su conformación actual pues van a responder a este llamado de la República Popular para manifestar esta especie de lealtad, ¿no? con la República Popular y convertirse pues, en la cara definitiva de China en el extranjero. Y bien, para cerrar, entonces nada más me gustaría comentar que resulta muy relevante la forma en la que hoy, a 70 años de su fundación, la República Popular China ha reconocido la importancia que tiene para su consolidación la creación de vínculos fuertes con los chinos inmigrantes, pues se trata de la cara de China en el exterior. Hoy en día, cuando se observa a una China fuerte, las percepciones sobre ella rondan entre la admiración y el miedo, este último fundamentalmente relacionado a la competencia comercial. Pero la búsqueda se dirige a lograr una hegemonía integral, una hegemonía china integral. Los chinos de ultramar entonces juegan un papel muy importante para lograr este proceso. Sin embargo, debemos reconocer que su presencia en el mundo va mucho más allá de la posibilidad de una influencia política. Con el paso del tiempo se han convertido en parte integral de la historia y la diversidad cultural del mundo, por lo que hoy en día no únicamente representan a China, sino que se representan a sí mismos con su historia y su lucha particular. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Priscila por mantenernos en el tiempo esta tarde y sobre todo a Marisela Connelly y a Eduardo Zilli por la organización de este evento. Voy a hablar de la relación intergubernamental entre Brasil y China, una relación que desde finales del siglo XX y en particular durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores se ha desarrollado de manera inédita. China se convirtió en el principal socio comercial del país sudamericano y los gobiernos de los dos lados promovieron la asociación como países emergentes a nivel internacional y cuyo símbolo es la constitución de la coalición BRIC en 2006. Sin embargo, la relación ha sido muy afectada por la crisis política en Brasil. Y durante la campaña electoral del año pasado, Jair Bolsonaro desarrolló una retórica anti-China, lo que reveló las divisiones que existen en Brasil respecto al acercamiento con la República Popular. De hecho, Jair Bolsonaro, como candidato, viajó a Taiwán en marzo del año pasado y como para simbolizar su nueva posición. Otro ejemplo de su crítica acerca de la República Popular es una declaración que desde hace una semana está en casi todas las notas de prensa. China no compra en Brasil, China está comprando Brasil, ¿no? Como también para reflejar pues, su intención de cambiar la pauta de la relación bilateral. Sin embargo, una vez en el gobierno, pasamos de esta retórica muy crítica a una relación bilateral dinámica que continúa con lo que estaba pasando en los años precedentes. Este ritmo ha sido simbolizado muy recientemente por el viaje de Jair Bolsonaro a China la semana pasada, y eso durante 3 días, y se va a concretar aún más con la futura visita a Brasil del líder chino para acudir a la cumbre de los BRICS el mes que viene. Entonces, ¿cómo entender el cambio de posición de Jair Bolsonaro? Aquí hay que hacer una precisión. No se trata de un cambio de toda su administración.
El vicepresidente, el general Mourão, es el que había desempeñado hasta entonces un rol de moderador entre las diferentes facciones de la administración Bolsonaro. Y él, de hecho, ya viajó a China en mayo de este año. En un trabajo anterior he dividido la relación bilateral en 5 grandes temas. La relación entre los dos países, la alianza global, la evolución de las inversiones, la competencia china con el sector manufacturero brasileño y la preponderancia de las materias primas. Hoy propongo una reflexión sobre la evolución de estos temas con el cambio de gobierno en Brasil y voy a defender que la profundidad de la relación bilateral implica factores de resistencia al distanciamiento deseado por el candidato Bolsonaro, y esto permite entender su pragmatismo como presidente. Entonces, para comenzar, la asociación bilateral está monitoreada por varios organismos cuyo funcionamiento se ha reactivado con el gobierno de Bolsonaro. Primero, la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación, que también conocemos como la COSBAN, que fue creada en 2006 y sus 12 subcomisiones han sido confirmadas. La COSBAN es el órgano a cargo de implementar el Plan de Acción Conjunto Brasil-China y el Plan de Cooperación Bilateral, ambos diseñados anteriormente y para acabar en 2021. El gobierno actual no los ha cuestionado. La penúltima reunión de la COSBAN había tenido lugar en 2015 y se reactivó este año en mayo con el viaje del general Mourão a China, en una muestra para relanzar la relación. Además, en julio tuvo lugar la tercera reunión del Diálogo Estratégico Global Brasil-China en Brasilia, bajo la coordinación del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, el que está en la foto, y que es un miembro de la rama crítica hacia China dentro del gobierno brasileño. Entonces tiene que plegarse al pragmatismo él también. La relación bilateral pues sigue su rutina y además, por ahora, no se ha cancelado tampoco la asociación global. Tanto Brasil como China aprovecharon la etiqueta que diseñó Goldman Sachs en 2001 para definir un grupo de países con gran potencial de inversión, los BRIC, que luego se iban a transformar en coalición política y van a incluir África del Sur. Lo usaron para aumentar, entre otras cosas, pero para aumentar su visibilidad internacional. Es uno de los aspectos que Jair Bolsonaro, como candidato más crítico de la política exterior de los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Entonces, ¿qué está pasando a este nivel? Pues primero, no hay un abandono de los BRICS, y la prueba es la cumbre que organiza Brasil en su territorio en unas semanas. Segundo, Brasil ya no aspira públicamente y tan enfáticamente a obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto, pues, es mejor para China, porque China había evitado pronunciarse públicamente a favor de esta candidatura. Entonces, es un pendiente menos. Y también vemos que a lo mejor pueden surgir oportunidades de asociación, como lo reveló el episodio de los incendios en la Amazonia. En el contexto de denuncia internacional ante la débil reacción del gobierno Bolsonaro, China no se ha pronunciado. Y justamente a su llegada a Beijing, Jair Bolsonaro se refirió a esta actitud de manera muy positiva, diciendo, y ahí lo cito, que fue respetuosa de la soberanía brasileña. Entonces, el carácter no liberal en lo político de ambos gobiernos podría ofrecer oportunidades de cooperación a nivel global también. De hecho, con Jair Bolsonaro se nota un enfoque en el aspecto económico. Por eso es tan importante su comentario cuando llegó a China. Dijo, acabo de llegar en un país capitalista, porque esa es su justificación para cambiar su posición política.
y nos lleva entonces a los temas económicos. Primero, la necesidad de los capitales chinos. Una investigación del Consejo Empresarial Brasil-China, CBS, aquí tienen unos extractos, es una institución no gubernamental que se especializa en el estudio de las inversiones bilaterales, concluye que entre 2007 y 2018 el stock de inversiones chinas en Brasil alcanzó un poquito más de 100 miles de millones de dólares estadounidenses, de los cuales el 56% del total han sido concretizados. Esto significa que actualmente 145 proyectos se encuentran en operación en Brasil con capital chino. Y de hecho, China ya es el 9º inversor en este país. La primera gráfica sobre los flujos nos muestra y nos recuerda que estos flujos no son estables. Y es importante notar la disminución del año pasado, que se debe a un estancamiento de las inversiones chinas en el exterior de manera global, pero que también es un efecto de la campaña anti-China de Jair Bolsonaro. Un reto para Brasil es el tipo de inversión china, ¿no? Según este Consejo Empresarial, hay varias etapas que comienzan con los minerales, el petróleo y la comercialización de productos agrícolas para evolucionar hasta el sector industrial, los servicios y más recientemente infraestructura y energía eléctrica. Entonces, las inversiones están mostrando una evolución de dos maneras. Primero, buscan que las empresas chinas se abran mercado en Brasil. Y dos, buscan tener iniciativas propias, como lo demuestra la segunda gráfica que está a su derecha, aumentan los proyectos Greenfield, ¿no? Que también revelan este cambio de estrategia que fue señalado ayer por Miriam Sánchez. En América Latina, Brasil en este aspecto es el principal socio para China, ¿no? Casi acumula la mitad de las inversiones en la región y también si vemos los créditos, ahí es un estudio del Inter-American Dialogue que coordina la compilación de información. Brasil es el segundo país de la región con más créditos chinos, mucho lejos de Venezuela, muy lejos, perdón, de Venezuela, ¿no? Brasil acumula 11 créditos por un monto de 29 miles de millones de dólares entre 2007 y este año. Entonces, el interés del gobierno brasileño es que en China participe en las licitaciones en los sectores de energía e infraestructura y en las campañas de privatizaciones que están organizando. De hecho, la invitación se hizo pública la semana pasada. Dicho de otra manera, Brasil necesita capitales, incluso los chinos. Porque creo que el gran motivo de la retórica anti-China de Bolsonaro fue la acusación en contra de China a propósito de la industria brasileña, ¿no? China ha sido acusada de ser un factor de destrucción del sector industrial en Brasil. Y de hecho, si lo vemos, las medidas anti-dumping en contra de China en ese sector se han multiplicado por parte del gobierno brasileño. Sin embargo, existe un desacuerdo en la literatura en cuanto al impacto real de esta competencia. Varios economistas piensan que la contracción de las exportaciones manufactureras de Brasil se deben sobre todo a un problema de competitividad y de hecho recuerdan que solo 1/5 de los productos manufactureros brasileños se destinan a la exportación. Entonces no se cancela la idea de que hay una competencia china, sino se tiene que relativizar. Y otra vez eso confirma la necesidad de los capitales para apoyar la industria nacional. Pero el tema que más y el último que más generó atención fue el de las materias primas. Si bien hay un consenso sobre esta relación bilateral, es para decir que el gran beneficio de Brasil en su relación con China son las exportaciones de materias primas que permiten equilibrar la balanza comercial de Brasil con el mundo y favorecen el crecimiento.
De hecho, en 2018, los intercambios comerciales bilaterales alcanzaron casi los 100.000 millones de dólares, de los cuales casi los 2/3 corresponden a exportaciones brasileñas. ¿Esto qué significa? Pues significa un superávit de 30.000 millones de dólares para Brasil. Ningún otro país puede dar esto a Brasil. Y el perfil de los intercambios es bastante estable. Brasil exporta principalmente materias primas altamente concentradas e importa bienes del sector industrial mucho más diversificados. Según datos de la UN Comtrade, declarados por Brasil, el año pasado solo los granos de soya, o sea, un solo producto, representó 42.6% de todas las exportaciones de Brasil a China. Es seguidos por petróleo crudo y mineral de hierro. Entonces aquí hay una contradicción interesante que también permite entender la postura del gobierno, porque el sector agroexportador apoyó a Jair Bolsonaro. Entonces la retórica anti-China de Jair Bolsonaro no les conviene. Y sí hay presión de este sector para que Jair Bolsonaro vea las cifras y vaya más hacia el pragmatismo, porque hay 3 desafíos en este sector. Primero, la difícil entrada al mercado chino y la necesaria diversificación de la canasta exportadora. Una negociación permanente es la obtención de certificaciones y la disminución de tarifas para la entrada de los productos, en particular pollo, carne, azúcar, al mercado chino. Y este año, en febrero, el gobierno chino acaba de acordar nuevas facilitaciones, digamos, a 14 empresas brasileñas del sector del pollo. En cambio, el gobierno brasileño retiró una queja sobre el azúcar que había introducido en la OMC. Segundo, está la evolución del sistema económico chino. El auge de las exportaciones de materias primas ha llevado a una cierta especialización del sector en Brasil y esto ha aumentado la interdependencia, ¿no? Entonces la evolución, el anuncio del New Normal en China, la evolución de la estrategia económica china hacia el mundo también es importante para Brasil para negociar sus nichos. Y para terminar, en el contexto de las negociaciones entre Estados Unidos y China, Brasil tiene todo interés en que los Estados Unidos no pidan un aumento de las compras de soya de Estados Unidos. Entre 2009 y 2017, Brasil y Estados Unidos representan entre el 77 y el 88% de todas las importaciones chinas de grano de soya. Esta tendencia es bastante constante. Por eso la negociación de quién va a dominar este mercado es muy importante en términos de ganancias y también como palanca para otras negociaciones. Las gráficas demuestran cómo Brasil ha ido desplazando a los Estados Unidos como la primera fuente de importaciones de los granos de soya de China a partir de 2012. Este tema se ha acentuado con el contexto de la guerra comercial. De hecho, en septiembre, China canceló algunas barreras a la importación de la soya estadounidense. Entonces aquí, pues Brasil las autoridades brasileñas están también teniendo cuidado. Para concluir, por todas esas razones, era muy difícil para Jair Bolsonaro mantener la postura anunciada durante su campaña electoral. Su gobierno ciertamente hace más énfasis en cuestiones económicas y mucho menos en la asociación global, pero las contrapartes chinas pueden acomodarse con esto. Brasil es un país cuyos actores políticos resisten iniciativas chinas que suponen demasiada asimetría, como por ejemplo el estatus de economía de mercado que no se ha reconocido de manera anticipada incluso durante los gobiernos de Lula. Y ahora la distancia respecto a la iniciativa de la Franja y la Ruta, Brasil no quiere formar parte todavía, la resistencia a la llegada de la 5G se dice así en español, en el territorio brasileño. Al mismo tiempo, Brasil también quiere esfuerzos de China,
como el aumento del turismo. Esto, dicho de otra manera, demuestra que hay muchos temas pendientes en la agenda que rebasan en importancia las declaraciones iniciales del presidente brasileño. El caso de Jair Bolsonaro, para terminar, como candidato, también revela la falta de conocimiento sobre China y sobre la relación bilateral con Brasil en el propio Brasil. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ivonne, a la doctora Elodie y le damos la cordial bienvenida al doctor León. Gracias. El doctor León está aquí naufragando con la tecnología. ¿Cómo llegó a mi presentación? Así. Es aquí. Gracias. Bien, buenas tardes. Quisiera en primerísimo lugar agradecer a la profesora Connell y a mi colega Eduardo Zilli por su amable invitación a este evento. Tengo un afecto especial por esta institución que ha tenido la osadía de publicar la historia mínima de Corea y también varios artículos en sus publicaciones especializadas, en capítulos de libros. Así que a veces hay gente que me pregunta si soy del Colegio de México. Digo, no, soy de la UAM Xochimilco. Hay gente que me pregunta si soy politólogo, si soy economista, y digo, no, yo soy politólogo, soy gente decente. Pero bueno, vamos a hablar de este tema de los vínculos entre China y la izquierda latinoamericana. Primero, para empezar a hablar de un concepto de algo tan, se puede, con F5 creo, ¿no? Gracias. Muito obrigado. Bueno, hablemos del concepto de izquierda, que es uno de los conceptos más resbalosos, más equívocos, más resbalosos. Lo voy a leer, perdónenme. La izquierda, es una definición operativa para poder seguir discutiendo. Es un movimiento político con antecedentes históricos en partidos políticos comunistas y socialistas, movimientos sociales y de base que tradicionalmente han tenido objetivos antisistémicos, revolucionarios y transformadores. La forma de movilización y el grado de radicalismo pueden variar de un país a otro, pero en todos los casos, y esto lo subrayé, la izquierda comparte, al menos retóricamente y por lo general sustantivamente, una preocupación por la redistribución y la justicia social. En esta definición, ¿nuestro ejecutivo es de izquierda? Sí, aunque haya peleas eternas sobre esto. Bueno, aquí propongo una tipología para entender la evolución histórica entre China y la izquierda latinoamericana. Esta relación ha ocurrido en varios niveles. Propongo, siguiendo un poco las ideas de mi profesor José Luis Orozco en la UNAM, distinguir tres niveles. Uno es el de la macropolítica, donde ocurren las relaciones de Estado a Estado, sobre todo los gobiernos, el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, los titulares del Poder Ejecutivo, los ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio, las empresas estatales, etc. Otro nivel, bueno, este va a ser el foco de mi presentación, sobre todo del 2000 para acá. Otro nivel es la mesopolítica, ¿no? Estoy pensando sobre todo en partidos políticos, estoy pensando en guerrillas, ¿no? Por ejemplo, unos quieren conservar el poder, otros lo buscan por medios armados, y otro es el de la micropolítica, los movimientos sociales, los sindicatos, las universidades, la ONG. Entonces, la relación, mi tesis aquí son dos en realidad, es que la relación China-América Latina a lo largo de estos 70 años ha evolucionado desde la micro y la mesopolítica hacia la macropolítica y también ha transitado de la política hacia la economía, sobre todo. Predominante, por supuesto, pero no excluyente. Voy a hablar de unos breves antecedentes. Después de la Revolución China, no es un secreto para nadie que la mayor parte de los países de América Latina, alineados con Estados Unidos en la Guerra Fría, reconocen a Taiwán como su socio. Cuba fue el primer país de América Latina en reconocer a la República Popular China en 1960, pero con los otros países China intentó lo que se llamaba un enfoque pueblo-pueblo, es decir, si bien, como no eran posibles las relaciones gubernamentales, se buscaba acercarse a estos grupos de meso y micropolítica.
También hubo una por influencia importante de la República Popular China en la conformación de partidos comunistas de tendencia maoísta o en, digamos, su cambio de prosoviéticos a prochinos, como es el caso de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, y algunos de estos movimientos de partidos comunistas derivarían en guerrillas, como el caso de Sendero Luminoso en el Perú. Desde 1970 el foco de esta relación cambia con el reconocimiento a China por Chile en 1970, Perú en 71, México en 72 y el resto de los países latinoamericanos y del Caribe más tarde. Todo lo que tiene que ver con la izquierda lo subrayé en rojo, una obviedad. Bueno, paso a la siguiente etapa, que es lo que ha sucedido desde, digamos, principios de los 2000, fines de los 90 a la fecha, y de lo cual ya hablaba Elodie Brun anteriormente, que es estas relaciones tan estrechas entre China y América Latina y en particular con los gobiernos de izquierda de América Latina. El ascenso de China y el boom de la izquierda latinoamericana son fenómenos que ocurren de manera más o menos simultánea, ¿sí? La presencia de China en América Latina no son causales, digamos, China no tuvo que ver en el ascenso de estos gobiernos de izquierda en América Latina, pero son por lo menos, corren en carriles paralelos que a veces se intersectan. Bueno, este es el dominó de la ola rosa o el dominó postneoliberal en América Latina. Ahí es como fueron cayendo los distintos países. Ya vamos en la fase 2, ¿no? En 2000, Ollanta Humala en Perú pierde las elecciones en 2016, luego el PT en Brasil 2018, en Chile Bachelet II es sustituida por Piñera II en 2018 y así por el estilo. Pero aquí viene López Obrador en México, viene Macri versión 3, Cristina Fernández versión 3, ¿no? Kirchner 3, y parece que estamos en algunos países a una vuelta a estos gobiernos de izquierda. Yo hago una distinción entre dos tipos de izquierda en América Latina que creo que es muy útil para entender la relación con China. Hay digamos, esta izquierda de gobiernos radicales que se caracteriza por políticas populistas, nacionalistas, políticas distributivas radicales, una retórica antiimperialista y anticapitalista, crecientes nacionalizaciones y conflictos con la empresa privada y quizá esto que viene al final, lo más importante, cambios legislativos para permitir una reelección indefinida de los partidos de izquierda en el poder. Y está la otra izquierda, la descafeinada, la de los gobiernos moderados, más cerca de la socialdemocracia, con políticas distributivas graduales, tan graduales que a veces no se ven, como en el caso de Chile. Pueden considerarse gobiernos postneoliberales no anticapitalistas, con relaciones más o menos amables con el sector privado, con lealtad a la democracia representativa y desgraciadamente no exentos de corrupción, que creo que ha sido el gran talón de Aquiles de prácticamente todos estos gobiernos de izquierda en América Latina. No sé si hablar de esto, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, bueno. Algunos logros de los gobiernos de izquierda en América Latina, una salida del discurso noventero del libre mercado y la teología neoliberal, un crecimiento económico sostenido y una recuperación rápida de la gran recesión en 2008-2010, que sin embargo no fue sostenible sobre el tiempo, porque en 2013-2014 se acabó el boom de las materias primas, los booms duran más o menos 10 años, es algo que no entendimos en América Latina por historia, y bueno, la caída del precio de las materias primas, que estaba en gran parte impulsada por la demanda china, sopló, digamos, se llevó consigo a varios de estos gobiernos de izquierda, ¿no? O sea, buena parte del dinero, de los ingresos que obtuvieron estos gobiernos provino del superávit comercial que había con China y hubo un excedente para distribuir. Cuando caen los precios de las materias primas, muchos de estos gobiernos terminan su periodo. Bueno,
Todos estos países, o casi todos, tuvieron como logro una disminución de la pobreza y de la indigencia, aunque con distintos grados de sostenibilidad en el tiempo. Brasil ya tiene varios millones de nuevos pobres desde que llegó Bolsonaro, incluso desde el fin de la presidencia de Dilma Rousseff, es decir, no necesariamente eran procesos sostenibles. Argentina, según tengo entendido, también ha tenido una reversión. Bueno, ¿qué esperaban estos gobiernos de izquierda en América Latina frente a la relación con China? Hay varias expectativas que voy a analizar en detalle. Una es la diplomacia habitual del día a día, los discursos, las reuniones, la formación de comisiones, etc. Un nivel superior de expectativas era ver a China como un socio económico en comercio e inversión. Y esto casi que llegó solo, o sea, prácticamente fue una relación de mercado, ¿no? China, de estar en el lugar 10, 11, 12, 39 como socio comercial de los países latinoamericanos, rápidamente ascendió en la década de los 2000 a primero, segundo o tercer socio comercial de todos y cada uno de los países de América Latina, incluso de aquellos con los que no tiene relaciones diplomáticas. China también para algunos países comenzó a verse como un socio estratégico, más en el plano político que en el plano económico, y junto con esto algunos países pensaron en China como una aliada política frente a Estados Unidos en un mundo multipolar. Y en esta misma línea algunos fueron más radicales, más a la izquierda, vamos a decir, y China comenzó a ver como camarada socialista, como el país que iba a defender a los países latinoamericanos frente a las agresiones de los Estados Unidos. Y algunos muy pocos comenzaron a ver a China como un modelo sociopolítico capaz de ser emulado en los distintos países. Como muestra de la primera postura está esta cita de Hugo Chávez que dice: el poder imperial de los Estados Unidos se derrumbó, Mao Zedong terminó teniendo razón, el imperio era un tigre de papel. En contraste surgen nuevos centros de poder global, Beijing, Tokio, Teherán, acabamos de regresar de allí, ¿sí? Bueno, lo que Chávez parece que no sabía es que en China estaban tratando de desmaoizar el discurso de política exterior desde hacía varios años. Bueno, sorry, comandante. Y acá una expectativa más moderada, ¿no? Las exportaciones brasileñas a China se han concentrado en productos de soya, mineral de hierro, petróleo y pulpa. Y eso está bien, pero no es suficiente. Esperamos tener un tipo de inversiones en el área industrial, justo lo que comentabas tú. Hay la expectativa, por supuesto, de más, pero aquí, en este discurso, aunque sean gobiernos de izquierda, comienzan a asomar las divisiones. Es mucho más optimista, según yo, el discurso de Lula respecto a China que el discurso de Rousseff. Bueno, y aquí, expectativas muy moderadas. Existe un ambiente de confrontación comercial entre Estados Unidos y China, pero nosotros no queremos meternos en eso. Eso es lo que dice nuestro presidente. Aparte, estaba muy ocupado aquí adentro, destruyendo al CONACYT, haciendo otras cosas. Bueno, ¿ya acabé? Okay. Bueno, ¿qué dice China sobre esto? Ya vimos las expectativas enormes que hay de estos gobiernos de izquierda en América Latina sobre China. ¿Qué dicen los chinos? Bueno, los chinos, su discurso ha sido: esto es cooperación sur-sur entre países del mundo de desarrollo, somos amigos, la ruta de la seda, hay alianzas estratégicas con los países más grandes, México, Brasil, otros, hay referencias específicas a los BRICS, como en el caso de Brasil, pero aquí hay una diferencia importante. La política de China hacia América Latina es profundamente desideologizada. O sea, tiene algunas referencias retóricas hacia el chavismo, en las visitas a Cuba, pero enseguida voy a tratar de demostrar que es muy ideologizada. Algunos piensan que China financió a Venezuela con $60,000 millones. Actualmente Venezuela le debe la cuarta parte de su Producto Interno Bruto a China. Pensaron que la financió por razones ideológicas, pero no, más bien no financió a Venezuela de Chávez, sino financió la extracción de petróleo de la Venezuela de Chávez y Maduro. No existen, por lo menos de manera abierta, presiones para ningún país latinoamericano por adoptar
el modelo chino. Hay esta idea periodística del consenso de Beijing que yo creo que no aplica en la realidad. Y finalmente, las visitas de los altos dirigentes chinos a América Latina no expresan ninguna preferencia ideológica. Estas son algunas entre 2001 y 2014, prácticamente empatados, ¿no? Los azules son los de derecha, los rojos son los de izquierda, y mi marcador es 13-10, a favor de la izquierda. No es una diferencia abrumadora, como uno esperaría de un país que se asume todavía como socialista. Bueno, y aquí hay una matriz, donde, sí, ya un minutito, donde traté de resumir estas diferentes expectativas, ¿no? Vemos aquí que algunos países como Venezuela tienen altas expectativas en todos los campos, ¿no? Yendo hasta la afinidad ideológica, ¿sí? Pero China tiene mucho menores expectativas en su discurso. Cuando se trata de antiimperialismo, ideología, emulación del gobierno chino, las expectativas de los chinos frente a América Latina son muchos menores, ¿sí? O sea, hay expectativas asimétricas entre los gobiernos de izquierda y China. Conclusiones. Creo haber demostrado que hay una creciente importancia mutua entre China y América Latina desde los años 50. Primero es una curva lenta, después una curva muy rápida. Desde los 50 hasta la fecha. Creo que también es claro el paso de la micro y la mesopolítica a la macropolítica y de la política a la economía. También me parece haber encontrado que no hay ningún discurso y no hay una expectativa unificada de estos gobiernos de izquierda express y descafeinados con respecto a China, ¿no? La expectativa creo que tiene variaciones que son las siguientes. A mayor radicalismo del gobierno de izquierda en América Latina, mayores expectativas sobre China. A menor radicalismo, menores expectativas. Pienso y sigo pensando que el país que realmente China toma en serio en América Latina ha sido Brasil. Finalmente, pienso que China ha tenido una actitud pragmática, es decir, los chinos creen que se está formando un mundo multipolar, pero esta creencia no va acompañada de un discurso antiimperialista como en los años 50 o los años 60. Y finalmente, algo no tan sorprendente es que a pesar de que nos impresiona tanto China y reconocemos tanto los grandes logros de China, en ninguno de estos países de izquierda ha existido una estrategia específica para emular el modelo de desarrollo chino. Pues muchísimas gracias. De nuevo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Se nos ha acabado el tiempo. Inicia la segunda mesa. Tenemos espacio para 2 preguntas. Podemos recibirlas y que los contesten los panelistas. Profesora. Una segunda pregunta, Eduardo Zilli y después Rosa. Sí, muchas gracias a todos por sus ponencias. Mi pregunta va dirigida para el doctor León. Nada más recordar que a finales de 2018 o inicios de 2019, con el problema que hubo en Venezuela, China mantenía esta retórica que reconocía a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, así lo decía explícitamente, a este asunto de la crisis en Venezuela, donde se habló incluso de una incursión militar, bueno, por lo de Venezuela que había con Guaidó y toda esta situación. Y los chinos, de hecho el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, ya cambió el discurso, dijo: América Latina ya no es el patio trasero de Estados Unidos. Y mi pregunta es, bajo su perspectiva, si considera este cambio en el discurso como un cambio más, vamos a decirlo, de rumbo,
o simplemente fue una enunciación de una postura para mantener, digamos, los intereses chinos intactos en Venezuela? Hola, Rosángel, también para el profesor León. A mí me llama mucho la atención la matriz de las expectativas, y quería preguntarle si en el aspecto político todas las expectativas bajas aquí en América Latina de China se debían obviamente a la presencia de Estados Unidos, que es como la otra potencia en la región. Y en relación con esto, si usted había hecho una matriz similar o tenía ideas respecto a cómo funcionaría esa matriz, por ejemplo, de las expectativas de China respecto a sus vecinos en Asia. Les agradeceremos la brevedad de la respuesta por el tiempo a la siguiente mesa. Gracias. ¿Por qué los chinos de la diáspora no se meten normalmente en política? De las conversaciones que yo he logrado tener con algunos miembros de la comunidad china de México, yo me he dado cuenta que al menos los migrantes históricos, por el hecho de venir de un contexto políticamente convulso, evitan en el espacio a donde llegan involucrarse nuevamente en política, si es que estaban involucrados o si han sido víctimas de algún conflicto político. Y además, en México también fueron víctimas de problemáticas políticas, entonces hoy en día lo evitan precisamente como para no volver a caer en este tipo de problemas. Y los migrantes recientes, su objetivo principal pues es económico, ¿no? Entonces, en realidad no importa tanto si provienen ellos o si tienen alguna identidad política. A donde lleguen, el asunto principal es económico, es comercial y es en donde se concentra, ¿no? Y no en lo político. Gracias. Sobre la primera pregunta, yo lo que veo es un creciente grado de tensión entre China y Venezuela, ¿no? Ha habido algunos altercados, porque Venezuela está en virtual moratoria de pagos frente a China, porque 60,000 millones de dólares no es poco dinero y a nadie le gusta que no le paguen. Y no está garantizado con petróleo, pero no importa, digamos, apenas se está pudiendo pagar esa deuda. Entonces, este año Nicolás Maduro visitó China un poco para hacer las paces, pero lo que yo veo es que hay una creciente tensión. Y una de las cosas que yo me pregunto es si estos bancos chinos tan poderosos, tan dinámicos, tan activos, bancos estatales, no evalúan el riesgo. Porque cualquier, analista de riesgo medianamente avispado habría visto que las cosas en Venezuela no marchaban bien desde, por lo menos 2010. Y bueno, China se metió con 60,000 millones de dólares, pero insisto, la expectativa de China era mucho más económica, mucho más por el petróleo que ideológica. Y lo digo porque estoy haciendo un estudio comparativo de las relaciones China-América Latina con China-Medio Oriente, y lo que yo he visto es que las empresas chinas también están muy apalancadas en el Medio Oriente, invirtiendo en el sector petrolero, ¿no? Nada más que ahí pues hay un poquito más de estabilidad en Omán, en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos, pero digamos que la intención es la misma, hay que ver a China globalmente y no solo por cachitos. Y la otra, las expectativas bajas de China con respecto a América Latina, sobre todo en el campo político y en toda esta cuestión antiimperialista, yo creo que obedecen más a la intención del discurso del ascenso pacífico o del desarrollo pacífico y de no alterar los cimientos del orden internacional. China trata de enviar el mensaje de que no va a cambiar el orden internacional como lo hizo Alemania 2 veces en el siglo XX, en fin, que va a ser un poder pacífico. Y yo creo que en cierto sentido han sido muy hábiles para esto, ¿no? Han tenido una penetración económica muy importante en América Latina y Estados Unidos tardó en reaccionar 18 años. O sea, recién ahora en el TEMEC, en las negociaciones, acaban de imponernos esta cláusula de que no podemos ser amigos de un país autoritario, pero tardaron mucho porque estaban ocupados en otras cosas. De todos modos, China ha sido creo que la raíz de esto es que China quiere ser
muy discreta, y lo han logrado. Pero para nadie es un secreto que las relaciones económicas crean lealtades políticas, que tarde o temprano se acaban cobrando. Entonces, si uno ve las relaciones de China con África, por ejemplo, bueno, ya eran votos para Naciones Unidas, ahora son más, ¿no? Y seguramente con varios países de América Latina. Y esto también va alterando el mapa geopolítico global, pero de una manera muy discreta, muy silenciosa, muy confuciana. Es como China ha jugado estas cartas, ¿no? Entonces, China nunca le hizo mucho caso a esta excitación ideológica de Chávez, o en algún momento de los gobiernos cubanos trataron de jalar esta parte ideológica, pero bueno, ya se me agotó el tiempo. Agradecemos a los panelistas, a los organizadores y finalizamos esta mesa. Muchas gracias.